Good morning, good morning, good morning. Buenos días, buenos días, buenos días. So he's telling in verse 35, I'm trying to help you and make things easy for you and not make things difficult. Así lo dice en el versículo 35. Estoy tratando de ayudarte y facilitarte las cosas y no hacerlas difíciles. But so that you would have undistracted devotion, serving the Lord constantly with an undividing heart. Sino para que tengas una devoción sin distracciones, sirviendo al Señor constantemente con un corazón indivisible. Very interesting. Paul talks about the heart. Muy interesante. Pablo habla del corazón. Now, of course you can serve the Lord with an undivided heart still being married. Ahora, por supuesto que puedes servir al Señor con un corazón indivisible aún estando casado. But of course, the important thing is what's even the basis of your marriage. Pero lo más importante, por supuesto, es cuál es la base de tu matrimonio. And so many married partners have lost themselves in each other, instead lost themselves in the Lord. Y tantas parejas casadas se han perdido el uno en el otro en vez de perderse a sí mismos en el Señor. You know, I really believe Sabes, yo realmente creo, that the more your heart belongs undivided to the Lord, the happier your marriage will be. mientras más tu corazón pertenezca sin división al Señor, más feliz será tu matrimonio. And I'll tell you why. Y te diré por qué. Because just think, Porque solo piensa, if your heart belongs undividedly to your husband or to your wife, si tu corazón pertenece sin división a tu esposo o a tu esposa, which means they have completely conquered your heart. lo cual significa que ellos han conquistado completamente tu corazón, Imagine you lose them. imagina que los pierdes. You've now lost your heart. Entonces ahora has perdido tu corazón. And if you've lost your heart, you're going to be in a lot of difficult situations. Y si has perdido tu corazón vas a estar en muchas situaciones difíciles. But let's not imagine you lose them. Pero no imaginemos que los pierdes. The fact is there will be this constant battle, this constant fight for your heart. El hecho es que habrá esta batalla constante, esta lucha constante por tu corazón. People who have completely surrendered their hearts to one another in marriage, Las personas que han entregado completamente sus corazones el uno al otro en el matrimonio, most of them cannot even have a healthy outside marital relationship with a friend. la mayoría de ellos ni siquiera pueden tener una sana relación fuera del matrimonio con un amigo. You know, so they wanna spend time with their friends, but now they can't do that. ¿Sabes? Quieren pasar tiempo con sus amigos, pero ahora no pueden hacerlo. Why? ¿Por qué? Because the spouse who's done everything to conquer the heart thinks, oh no, I'm losing control of his heart. Porque el cónyuge, que ha hecho todo para conquistar su corazón, piensa, oh no, estoy perdiendo el control de su corazón. So this is why if our heart belongs totally undivided to the Lord, Por eso, si nuestro corazón pertenece totalmente sin división al Señor, what's going to happen? ¿qué va a pasar? Now the Lord has conquered my heart and God is love, so now I can love my spouse also unconditionally. Ahora el Señor ha conquistado mi corazón y Dios es amor, así que ahora puedo amar a mi cónyuge también incondicionalmente. So Paul is giving very important and yet very practical advice. Pablo está dando un consejo muy importante y a la vez muy práctico. For me, I much rather have that the Lord totally has kept his heart undividedly than I have it. Para mí, prefiero que el Señor tenga totalmente sin división el corazón de Debbie a que lo tenga yo, Because otherwise I always have to fight for her heart. porque de lo contrario siempre tengo que luchar por su corazón. This way it's completely to the Lord. I'm at peace in my marriage. De esta manera pertenece completamente al Señor, tengo paz en mi matrimonio And together we just move forward and keep serving Jesus. y juntos seguimos adelante y seguimos sirviendo a Jesús. So now Paul is saying this in verse 36. Así que Pablo está diciendo esto en el versículo 36. However, if a man has decided to serve God as a single person, Sin embargo, si un hombre ha decidido servir a Dios como soltero, yet changes his mind and finds himself in love with a woman, pero cambia de opinión y se enamora de una mujer, although he never intended to marry, aunque nunca tuvo la intención de casarse, let him go ahead and marry her. It is not a sin to do so. que siga adelante y se case con ella. No es pecado hacerlo. So look, why don't the Catholics read that? Así que mira, ¿por qué los católicos no leen esto? If a priest decides, I'm going to be single to serve the Lord, and then he changes their mind, the Bible says it's fine. Si un sacerdote dice, voy a quedarme soltero y servir al Señor, y luego cambia de opinión, la Biblia dice que está bien. This is another beautiful example that the Bible gives us freedom to make many choices. Este es otro bello ejemplo de cómo la Biblia nos da la libertad para tomar muchas decisiones. You know, imagine, ¿Sabes? Imagina, I've met so many Christians he conocido a tantos cristianos that have made some kind of a vow to God. que han hecho algún tipo de voto a Dios
never to drink, de nunca beber, never to marry, nunca casarse, never to do this, to do that, to the other. nunca hacer esto, nunca hacer aquello o lo otro. And then they realize one day, oh, this was just a thing under some pressure or emotionally, I want to change my mind, but they can't. Y luego se dan cuenta un día, oh, yo hice eso bajo cierta presión o por motivos emocionales, quiero cambiar de opinión, pero no pueden. Now they live with this permanent internal struggling and pressure and condemnation. It's terrible. Ahora viven esta permanente lucha interior de presión y condenación. Es terrible. I knew a man here. I mean, I still know him, but I haven't seen him for a while. Conocí a un hombre y todavía lo quiero, pero hace tiempo que no le veo. That made a whole bunch of vows. Hizo un montón de votos. I mean, he made many vows with God, and they were basically bargains. Quiero decir, hizo muchos votos con Dios y eran básicamente tratos. Because he believed that that's how he could, get God things to do for him. Porque creía que así podía conseguir que Dios hiciera cosas por él. And one of the vows he made is never to drink alcohol. Uno de los votos que hizo fue nunca beber alcohol. Do you know what? He cannot even be in a meeting, in a church meeting, where they use alcohol in communion and take communion. ¿Sabes que él ni siquiera puede estar en una reunión de la iglesia donde usan alcohol en la comunión y tomar la comunión? And the thing is not that he said, look, I've simply decided I don't want to drink. La cosa no es que él haya dicho, mira, simplemente he decidido que no quiero beber. I was with him in restaurants for a nice meal and he would have loved the glass of wine. But he's not allowed to change his mind because it's eternal. Yo estaba con él en un restaurante para una comida agradable y le hubiera encantado una copa de vino, pero no se le permite cambiar de opinión porque sus votos son eternos. So Paul says, whatever decision you make, if you change your mind, it's not sin. Just don't be thrown around by emotional impulses. ¿Saben? Pablo dice, cualquier decisión que tomes y cambies de opinión no es pecado, solo no te dejes llevar por impulsos emocionales. Guys, live in the freedom of the heart following Jesus. Gente, vivan en la libertad del corazón siguiendo a Jesús. Follow him undividedly and everything else will be fine. Síganlo con corazón indivisible y todo lo demás estará bien. I will see you guys tomorrow. Nos vemos hasta mañana.